Hoy estoy enamorado más de ti, pues por amor te has entregado por mí. Estoy enamorado. Bueno, que Dios les bendiga. Si son tan amables, acompáñenme con sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del verso 1 al 6. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, del verso 1 al 6. Si a alguien se le olvidó dónde está Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, damos gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder congregarnos una vez más en este lugar para juntos poder exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Declaramos con nuestras bocas, oh Dios, que tú eres digno, merecedor de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Y que a este lugar, oh Dios, venimos y nos reunimos para darte, Señor, todo lo que tú te mereces, que toda gloria y toda honra. Te pedimos que todo lo que se haga en este lugar sea dirigido, Dios, por tu Espíritu Santo. Que tú tomes el control de cada uno de los que nos vamos a parar en este lugar delante, y que tú tomes nuestra boca y que tú hables a través de nosotros, porque tú conoces la necesidad de todo aquel que vino a recibir algo en este lugar. Son favores que te pido y te doy gracias, y te damos la libertad en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer esta porción de la palabra de pie, y dice de la siguiente manera: Después de esto oí una gran voz de grandes multitudes en el cielo que decían: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos, te exaltamos. Hemos venido a adorarte a este lugar, a entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, en el nombre de Jesús. Pidiéndote que tú te agrades, Señor, de nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y nadie es como Él, y nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, y grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
hombros nuestra culpa y transgresión. Él es Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, y nombre sobre todo nombre, y solo en Él hay salvación, y nadie es como Él, y nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, Señor, merecedor de alabanza, merecedor de toda adoración, merecedor de honra, de gloria, de pleitesía. Sí, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, oh Señor, oh mi Redentor, te adoramos. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está en este lugar, aleluya. Seguimos adorando al Señor en esta mañana y vamos a seguir cantando con júbilo que Él es glorioso. Seguimos adorando al Señor, aleluya. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso.
por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quien reina con poder es el Jesús, aleluya, creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como él. Oh, y ven a adorar al que resucitó, aleluya, y la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, y Cristo nuestro Dios. Oh, y el vencedor que a la diestra está, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, en él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció y la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como él. Oh, y ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo, y la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, y el vencedor que a la diestra está, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Jesús.
con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús y santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. En adorar al que resucitó y la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, y Cristo nuestro Dios. Oh, y el vencedor que a la diestra está, y ante su trono caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Jesús. Por tu obra en la cruz, hoy quiero agradarte, mi Jesús. Me entrego a ti, toma todo de mí, mi vida en regalo es para ti. Me entrego a ti, por tu obra en la cruz, hoy quiero Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. La gracia, la paz y el amor de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar una vez más en la casa del Señor y adorarle con plena libertad, adorar al Señor entregando nuestros corazones, nuestras vidas. Y una vez más reunirnos aquí en este lugar que ha sido consagrado para adorar. Quiero dar la bienvenida a todos, un abrazo, gracias a todos aquellos que estuvieron orando por mí, por mi salud, ¿verdad? Y aquellos que me escribieron para saber cómo estaba, yo aprecio mucho eso. Ya estamos mejor, el Señor nos salvó, no partimos con el Señor, estamos aquí. No era nada grave, una pequeña alergia activada por el cambio del clima. Pero gracias al Señor estamos en la casa de Dios. Yo quiero invitarle a que podamos continuar en ese mismo ambiente de adoración. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro y habla con Papá Dios junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, después de haberte expresado con nuestros labios a través de las alabanzas, cuánto te amamos, cuánto te admiramos. En este momento disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Y queremos rogarte, Señor eterno, que lo que nos vas a hablar hoy transforme nuestras vidas. Que al salir por esta puerta, cuando terminemos, podamos irnos con la convicción de que hemos escuchado tu voz y que nuestros corazones han sido estremecidos por tu palabra, porque ellas son como espadas de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Pues que tu palabra cumpla con lo que ella misma dice de ella. Gracias te damos, Señor. Ahora usa mis labios, Padre Santo, y que de mi boca solamente proceda tu palabra, tu enseñanza, para la gloria exclusiva de tu nombre.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, amados, en el mes de noviembre, ¿verdad? Por tradición y costumbre, cultura, se celebra el mes de la familia. Y no podemos irnos en este mes sin hablar, ¿verdad?, sobre la familia. Por eso en este servicio traemos el tema de la palabra de Dios en la familia. Yo sé que muchos vivimos con familia, otros estamos viviendo solos, pero independientemente esto es aplicativo para todos y cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle, por favor, a que me acompañen en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio en su capítulo número 6, Deuteronomio capítulo 6, vamos a estar leyendo los 9 primeros versículos y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en esta porción. Este es uno de los textos más importantes para el pueblo judío. Definitivamente aquí vamos a encontrar el mandamiento más importante de todos y la porción bíblica tal vez más importante para la religión judía, la cual se le llama el Shema. Lo estaremos viendo más adelante. Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1, yo quiero invitarle para que leamos esta maravillosa porción y veamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que les enseñase, para que lo pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, o escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor nos bendiga con su palabra. Si queremos familias sanas, necesitamos que las familias regresen a la palabra de Dios. Las familias en este tiempo en el que estamos viviendo están siendo muy atacadas de manera frontal por todos los ámbitos. Y el problema fundamental no es que el enemigo esté atacando la iglesia o las familias. El problema es que las familias están enfrentando estas situaciones sin la palabra de Dios. Amén o ayayay. La palabra de Dios es nuestra principal arma de defensa. Cuando usted se va a Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, que habla sobre la armadura de Dios, la palabra de Dios es la espada, la única parte de la armadura que tiene el guerrero que es defensiva. Todas las demás, que es ofensiva, todas las demás son defensivas, perdón. Lo único que tenemos para enfrentar todas las artimañas del enemigo es la palabra de Dios. Jesucristo en su tentación, cuando fue tentado, allá en el capítulo 4 de Mateo y el capítulo 4 de Lucas, él utilizó la palabra como su arma defensiva. Pero las familias hoy en día no están utilizando la palabra de Dios como el arma defensiva en contra de todos los embates de la vida, del enemigo, del mundo.
Por eso yo hoy me he propuesto compartir con ustedes este tema tan importante en base a esta porción de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios en la familia. Y quisiera responder a la siguiente inquietud, porque si queremos que las familias retornen a la palabra, si queremos que la palabra vuelvan a ser el eje fundamental de las familias, pues definitivamente es necesario entender por qué es importante la palabra de Dios. Y vamos a responder a esa pregunta. ¿Por qué debería ser importante para las familias la palabra de Dios como su fundamento principal? Hemos leído una porción maravillosa. Este texto es emocionante, hermano. Este texto es rico. Moisés le escribe Deuteronomio como una recopilación y una renovación del pacto que ya Dios había tenido con el pueblo de Israel. Y lo que hace Deuteronomio es tomar todas las enseñanzas, ¿verdad?, condensarla, y en 3 grandes discursos a través de todo el libro, Moisés le refresca la mente y los corazones sobre la palabra de Dios a este pueblo. Recuérdense, Moisés escribe Deuteronomio o enseña estas palabras en el año 40 después que salieron de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Al final de esos 40 años, Moisés enseña este libro. Durante esos 40 años vimos Éxodo, vimos Levítico, vimos Número. En el año 40, cuando ya están a un paso de poseer la tierra prometida, entonces vemos Deuteronomio. Y esto es impresionante. En este capítulo 6 vamos a ver 5 razones de por qué es importante para las familias y los hogares y las personas de manera individual también, porque es importante la palabra de Dios en la familia. La primera razón de por qué la palabra de Dios es importante y debe de ser importante para las familias es porque es un mandamiento de parte de Dios obedecerla. Vaya conmigo, abra su Biblia, recuérdese que conmigo hay que tener la Biblia abierta. Vamos a ir versículo por versículo. El versículo número 1 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová tu Dios o vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis o para que los pongan por obra en la tierra a la cual ustedes van a pasar a tomarla. Mire que ahí especifica lo que acabo de decir. Ya están a punto de pasar a tomar la tierra prometida que Dios le había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob más de 400 años antes. Lo primero que quiero resaltar en este sentido es que Moisés escribe esta instrucción habiendo recibido un mandamiento de parte de Dios. Dios le dice a Moisés: enseña al pueblo los mandamientos, los estatutos y los decretos. El liderazgo para nuestros días tiene la responsabilidad, al igual que Moisés, y en particular yo como pastor y los demás maestros que pudieran haber en la iglesia, tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a las familias, a la iglesia. Y las iglesias están conformadas de las familias, ¿verdad que sí? Entonces, habiendo dicho esto, lo segundo que yo quiero resaltar con relación a este primer versículo es que el mismo versículo da el propósito de la enseñanza. Cuando usted está leyendo la Biblia y usted encuentra un pare. Cuando usted encuentra un pare. Porque a continuación lo que viene diciendo es el propósito de lo anteriormente dicho. Entonces, cuando usted encuentra en el mismo versículo 1 que dice: Dios mandó que les enseñase, para que lo pongan por obra. Y esto es interesante. El propósito de toda enseñanza dominical de estos servicios, ¿verdad? Cuando yo enseño, el propósito de los estudios bíblicos que damos,
el propósito de los donde hayan células, cuando se reúnen y hagan sus devocionales personales, cuando usted lee la Biblia, el propósito fundamental después de haber asimilado la enseñanza es ponerla en práctica. Y en eso nos quedamos cortos. Porque la primera parte que mencioné, el liderazgo está enseñando. Estamos viendo sermones, predicaciones, conferencias, talleres por internet. Todos los domingos hay una predicación especial, una palabra especial de parte de Dios para todos. En los estudios bíblicos como que le bajamos la velocidad, porque los domingos como vamos más acelerados, pero los jueves bajamos la velocidad y vamos más al paso profundizando. La enseñanza está dada. Pero el propósito de la enseñanza muchas veces es donde nos quedamos cortos. Amén o yayay. Muchas veces poner en práctica, poner por obra, obedecer, aplicar a nuestras vidas las enseñanzas dadas por los maestros se nos hace difícil. Tanto en lo personal como en el círculo familiar, amados hermanos. Aplicar la palabra de Dios en la vida diaria, mostrando obediencia a sus enseñanzas, es la expectativa y es el propósito que Dios tiene con nosotros. Ay, ¿qué Dios quiere para mi vida? Pregunta fácil de responder. Que obedezcamos su palabra. Que como dice Santiago 1:22, en la Nueva Traducción Viviente le leo, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ups, tremendo. Nuestros hogares, nuestras familias, amados hermanos, no pueden negociar la obediencia a las Escrituras porque vengan cambios, ya sean positivos o negativos, a las vidas, a los círculos. Por ejemplo, en este caso, el pueblo de Israel estaba a punto de pasar de ser nómada en un desierto a ser poseedor de una tierra que fluye leche y miel, una tierra rica y abundante, una tierra maravillosa, espaciosa. Estaban pasando de ser deudores, porque no tenían nada, a ser poseedores. Y Dios se estaba asegurando en este capítulo 6 de que ellos no olvidaran de que no pueden negociar la obediencia a la palabra de Dios. Aunque enfrentemos situaciones difíciles, cambios en las vidas nuestras, nosotros no podemos negociar la palabra de Dios. Amén o yayay. Entonces la palabra de Dios es importante para las familias y para tu vida, porque número 1 es un mandamiento de parte de Dios que lo obedezcamos. Pero el versículo 2 nos da una segunda razón interesantísima. Y es que también la palabra de Dios es importante para la familia, o debería ser importante para la familia, porque la palabra de Dios provoca temor al Señor. Lea el versículo 2 conmigo. Para que temas al Señor o a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tus hijos, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué produce la palabra de Dios en la vida del creyente? Temor hacia el Señor. Y vamos a ver lo que es la definición del temor al Señor. Pero primero permíteme decirte que una vida temerosa del Señor es otro del propósito de la enseñanza de la palabra de Dios a su pueblo. Mire que el versículo 2 empieza en la Reina Valera 60 diciendo: para. Recuérdense lo que le dije sobre el para. Para que pongan por obra, primer propósito, para que teman al Señor. Perdón. Segundo propósito. El Señor espera que como resultado de la enseñanza que el pueblo recibe y que el pueblo ponga en obra lo que está siendo enseñado, también espera que se desarrolle en su corazón un corazón temeroso al Señor. ¿Por qué ustedes creen que la sociedad de hoy está como está? Porque ha abandonado el temor al Señor.
Incluso dentro de la iglesia, ya la iglesia a veces no teme al Señor. Amén o ayayay. Me pasé. Porque si temiéramos al Señor, haríamos lo que dice el texto después, en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. No solamente aquellos estatutos, aquellos mandamientos que me convienen, sino todos. Se espera entonces de usted, de mí y de cada hogar cristiano que las familias y cada uno de sus miembros sean temerosos del Señor. Que cada miembro debe de proceder en su diario vivir como alguien que vive, que actúa y que piensa bajo el temor del Señor. Pastor, pero usted me está metiendo un cuco porque temor es miedo. Y sí, temor es miedo. Sí, temor es miedo. Entonces, ¿tenemos que tenerle miedo al Señor? Sí. Miedo a fallarle. ¿O acaso usted no siente temor y miedo a fallarle a su amigo más cercano, a su familiar, a su padre, a su hermano? ¿Usted no tiene miedo de no hacer las cosas bien hechas en el lugar donde usted trabaja? Porque entonces si lo hace mal, lo botan. Pues sí, ese es el temor. Y en el caso del Señor va más allá, porque no es solamente un temor de miedo y pánico, no. Es un temor reverente, es un temor respetuoso. Por eso el temor al Señor es el respeto y la reverencia que movilizan nuestras acciones cotidianas. El temor del Señor es ese motor, un motor compuesto de reverencia y compuesto de respeto, y comienza a trabajar y moviliza nuestras acciones, moviliza nuestros pensamientos, moviliza nuestras intenciones. Yo no le voy a ser infiel a mi esposa porque yo soy un hombre temeroso del Señor. Yo respeto al Señor. Y si yo le soy infiel, estoy respetando a mi esposa y estoy respetando al Señor y estoy respetando los mandamientos del Señor. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces, una persona temerosa de Dios tiene algunas características importantes. Por ejemplo, una persona temerosa de Dios actúa con prudencia. Es prudente en su diario caminar. Una persona temerosa del Señor, es cautelosa al hablar. Porque sabe que con sus palabras puede bendecir o puede maldecir, puede edificar o puede arruinar. Una persona temerosa del Señor es una persona respetuosa y obediente a las instrucciones y a las leyes. Una persona temerosa del Señor no se le hace difícil obedecer los mandamientos del Señor. Una persona temerosa del Señor no se comporta de manera indecorosa. No hace lo que es indebido. Una persona temerosa del Señor es confiable. Una persona temerosa del Señor es sabia. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es la inteligencia. O sea que el principio, donde inicia ser sabio, es cuando en nuestros corazones está entronado el temor al Señor. Amén o yayay. Hay otra razón importante de por qué la palabra de Dios debería ser el fundamento y ser importante para cada miembro de la familia. Y eso lo encontramos en el versículo 10. Y es que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos bendecidos. Sí, porque la obediencia a la palabra produce bendición a quien le obedece. Y eso debería ser importante para nosotros. Mire lo que dice el versículo 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel.
y os multipliquéis para que como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, así se cumpla. O sea, el texto dice, para que te vaya bien, para que te multiplique, para que la promesa del Señor, como Dios ha dicho, así se cumpla. El pueblo de Israel, amados hermanos, presta atención a esto, el pueblo de Israel, para que adquiriera las bendiciones del Señor, estas bendiciones estaban condicionadas a la obediencia a los mandamientos del Señor. O sea que sin obediencia no había bendición. Si el pueblo no obedecía, entonces adivina qué vendría. Las maldiciones. Eso usted puede verlo en el capítulo 28 y el capítulo 29 de Deuteronomio. Capítulo 28 y capítulo 29 de Deuteronomio están estipuladas las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. El pacto que Dios se había hecho con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era un pacto que estaba condicionado a la obediencia del pueblo de Israel. Por lo tanto, amados hermanos, muchas personas hoy en día desean las bendiciones y los beneficios de Dios sin compromiso, sin obediencia y, si fuera posible, hasta sin Dios mismo. Este tipo de personas son las que dicen, yo busco a Dios a mi manera. No le interesa a Dios en lo absoluto, solamente le interesa sus bendiciones. Y las iglesias están llenas de este tipo de personas. Pastor, bájale un chin. No. Hay muchas personas que están en las iglesias por los beneficios de Dios y no por Dios. Hay muchas personas que quieren las bendiciones, pero sin compromiso. Quieren que Dios responda a sus oraciones, pero ellos no responden a las peticiones de Dios. Amén o ayayay. Para las familias que de verdad quieren el beneficio de Dios, el bienestar y la prosperidad que Dios ha prometido, que vienen del cielo, la obediencia, amados hermanos, es requerida. Porque sin ella, la verdadera bendición de Dios no le alcanzarán. Recuérdese lo que dice Proverbio, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Por supuesto, cuando Dios habla de bendición, no habla solamente de lo material. Lo material es lo menos importante. Hay otras bendiciones que son mucho más importantes. Por ejemplo, los hijos, la familia, la salud, una iglesia sana que se enseñe la palabra, hermanos y hermanas en Cristo que se preocupan el uno por el otro. ¿Usted quiere más bendición que esa? ¿Y qué de la bendición más grande de todas? La salvación obtenida a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para Israel, el hecho de que se cumpliera la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida no le garantizaba que le iría bien en esa maravillosa tierra. Solo su obediencia al pacto de Dios es lo que le garantizaba lo que dice el versículo 2, que tus días sean prolongados, y lo que dice el versículo 3, que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Mire, el pueblo estaba a un paso de ver la promesa de Dios cumplida. Pero el hecho de llegar a la tierra no significaba que le iba a ir bien por completo. Si no había obediencia, la promesa iba a estar cumplida, pero el bienestar no estaría ahí. Muchos hoy en día piden a Dios que les abra puertas para un trabajo, para un aumento salarial, para casarse, para la solución a alguna situación o problema. Y luego de que lo reciben, amados hermanos,
se apartan del Señor, se olvidan de Dios y tienen que acarrear con la consecuencia de haber abandonado a Dios. Porque la verdadera bendición de Dios es la que viene como consecuencia de mi obediencia a Dios. ¿Queremos los beneficios de Dios? ¿Queremos las bendiciones del Señor? Pues tenemos que tener un compromiso con obedecer su palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en este libro. Porque entonces, condicionante, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una pequeña mirada a la historia de Israel. Vamos a ver, cuando Israel estaba en obediente, estaban en bendición, creciendo, abundancia. Cuando Israel desobedecía, en picada. Nosotros, de igual manera, muchas veces experimentamos ese mismo estado. A veces estamos en obediencia y a pesar de las pruebas y las dificultades que enfrentamos, estamos en bendición. Pero muchas veces desobedecemos, no somos fieles a nuestros compromisos con Dios, entonces no nos va tan bien como quisiéramos. Una razón más de por qué la palabra de Dios debería ser importante para las familias hoy en día y para tu vida, la encontramos en el versículo 4 y versículo 5. Y es que la única manera de yo demostrar amor por Dios es cuando obedezco su palabra, como dijo el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Oye, Israel, o escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos dos versículos, particularmente, amados hermanos, es lo que yo le mencionaba, que se conoce como el Shema. Shema es la palabra hebrea que se traduce en la Reina Valera 60 como oye. En la Biblia de las Américas y otras traducciones se traduce como escucha. Y es un mandamiento de parte de Dios. Para el pueblo judío es la confesión de fe básica, porque dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aunque no puedo entrar en detalle con este versículo, pero este versículo es sumamente profundo. Aunque ustedes no lo crean, habla de la Trinidad. ¿Cómo así? Porque habla de que Jehová uno es, pero en otra ocasión le hablaremos de eso. El tema es que el pueblo va a entrar a una tierra donde está habitada con personas que tienen otros dioses. Y Dios está asegurando que mira, esos no son dioses. El único Dios verdadero es Jehová Dios, el Señor, Yahweh, Yahvé, Adonai, Elohim. Pero el versículo siguiente, que es donde quiero hacer énfasis, cuando el Señor le dice, mire, tú tienes que entender, Israel, que hay un solo Dios. Y ese Dios es el Dios que se ha revelado a ti. Ahora, a ese Dios, versículo 5, amarás de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Jesucristo nos dijo que toda la ley, los 613 mandamientos, que alguien se tomó la delicadeza de contarlo, la ley del Antiguo Testamento está compuesta supuestamente por 613 mandamientos. Y Jesucristo dice, mire, la ley y los profetas se resumen en esto. Le leo Mateo 22, 37 en adelante. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando usted hace un cálculo matemático y suma los 613 mandamientos, el resultado que le va a dar es amar a Dios y amar a tu prójimo.
Cada estipulación de la ley tiene como raíz amar a Dios y amar al prójimo. Si los hogares de hoy, si nuestros hogares nosotros logramos que nuestros miembros, que los integrantes de nuestras familias amen a Dios como consecuencia a la instrucción de la palabra de Dios, habremos cumplido el propósito de Dios y nuestras familias serán familias sanas, y como consecuencia nuestras iglesias serán iglesias sanas, y como consecuencia en nuestro país habrá una sociedad sana. La única forma, amado hermano, la única manera de mostrarle el amor a Dios es cuando nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos. Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, ¿cómo se ve una persona que ama a Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo se ve una persona que ama a Dios? Bueno, permítame decirle, cuando una persona ama a Dios, o déjeme incluirme, permítame incluirme. Cuando amamos a Dios, somos pacientes y esperamos en Él. Cuando amamos a Dios, somos bondadosos con su obra y con las necesidades de otros. Cuando amamos a Dios, no sentimos envidia. Cuando amamos a Dios, no somos jactanciosos ni arrogantes. Cuando amamos a Dios, no nos comportamos indecentemente. Cuando amamos a Dios, no buscamos nuestro propio beneficio, sino el beneficio de también los demás. Cuando amamos a Dios, no nos irritamos con facilidad. Cuando amamos a Dios, no tomamos en cuenta el mal recibido y somos bastante dóciles y dispuestos a perdonar. Cuando amamos a Dios, nos regocijamos, nos alegramos cuando la verdad es manifiesta. Cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a sufrir lo que sea necesario por Dios. Cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a creer todo lo que Dios dice. Cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a esperar por Dios todo lo que sea necesario esperar. Cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a soportarlo todo por el Señor. Amado hermano, ¿amas a Dios? John Piper dijo: mi experiencia es que tener un claro conocimiento de Dios que proceda de la Biblia es la leña que conserva el fuego del amor por Dios. Mi experiencia es, dijo John Piper, le repito, que tener un claro conocimiento de Dios que proceda de la Biblia, de la palabra de Dios, es la leña que conserva el fuego del amor por Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios y aplicarla a tu vida y en tu familia? Es la manera de tú mostrarle amor al Señor. Quiero terminar con una última importancia de por qué para las familias debería de ser importante el obedecer la palabra de Dios, el que la palabra de Dios sea el sustento y el fundamento de ese hogar. Y es que Dios espera que las familias reproduzcan lo que Dios ha estado enseñando a las generaciones siguientes. Versículo 6 en adelante dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Usted sabe lo que sigue? Y en tus puertas. Ni voy a contar cuántas y hay. Pero esa palabra y es una conexión de que además de algo, tienes que añadir algo más. Y Dios espera de que
nosotros lo que recibimos de Dios lo pasemos a las generaciones siguientes. Y déjenme expresarlo de la siguiente manera. Dios es un Dios que comparte. ¿Ustedes saben que Dios es un Dios que comparte? En la naturaleza de Dios está el compartir. Por ejemplo, Él compartió su imagen y semejanza con nosotros. Él compartió sus pensamientos y sus deseos con nosotros a través de la palabra. Lo que se conoce de Dios se debe a este maravilloso libro. Pero no solamente eso, Él compartió con nosotros a su Hijo, dándolo como sustituto para que la salvación nosotros pudiéramos adquirirla a través de la fe en Jesucristo. Pero no se queda ahí, Dios sigue compartiendo. Y adivine qué más Él va a compartir con nosotros. El cielo. Dios va a compartir el cielo con nosotros. Por eso Jesucristo dijo en el capítulo 14 de Juan que Él se iría a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Si Dios ha compartido tanto con nosotros, entonces Dios espera de nosotros que nosotros también compartamos con las generaciones que vienen las verdades maravillosas que han transformado nuestras vidas, que pueden seguir transformando nuestras vidas y que van a transformar la vida de ellos. Dios desea que reproduzcamos lo que Él nos ha enseñado. Ahora, en estos versículos, déjenme mencionar 3 cosas y terminamos. Lo primero que quiero mencionar, según el texto, es que los padres deben ser los primeros en atesorar la palabra de Dios. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Es responsabilidad de los padres, cabeza de familia, mamá, papá, o el espiritualmente mayor, que será el sacerdote de la casa, o el que es cristiano, ¿verdad? Si viven con personas que no son cristianas. Es responsabilidad de ellos ser ejemplo, amando a Dios, temiendo a Dios, estudiando y aprendiendo de la palabra del Señor y aplicándola a su vida de manera que los demás puedan ver, wow, pero mira, su conducta me recuerda a Cristo. Lo segundo que quiero mencionarle y resaltar es que, mire, y presta atención a los padres, bueno, aquí nada más vemos poco, pero a los futuros padres también. Presta atención a esto. El versículo 7 nos enseña que es responsabilidad de los padres enseñarle la palabra de Dios a los hijos. No es responsabilidad de la iglesia. Hello. Se fue la luz. Llamen a de norte. ¿Cómo así, pastor? Le explico. La iglesia, por supuesto, que tiene que tener un espacio de enseñanza para los niños. Nosotros lo tenemos. O lo teníamos. Sin embargo, el papá, la mamá, el tutor es el principal responsable de que su hijo aprenda Biblia. Hello. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. La iglesia está en la casa, o el templo, mejor dicho, porque la iglesia está en la casa, nosotros somos la iglesia, ¿verdad que sí? El pastor no está en su casa. Andando por el camino, ¿quién sale a pasear con los niños? ¿El pastor? ¿El líder del ministerio? No, papá y mamá, el tutor. Y al acostarte, ¿yo duermo con ustedes? No, yo duermo con Cristina ya. Que si no duermo, usted sabe lo que me espera, ¿verdad? Y cuando te levantes, ¿a quién es el primero que los niños ven cuando se levantan? Por lo tanto, es responsabilidad de papi y mami o del tutor de enseñarle la Biblia, la palabra de Dios a nuestros hijos, la siguiente generación que viene subiendo. Lo último que quiero mencionar con respecto a esto es que esa enseñanza que los padres debemos darle a los hijos debe de ser una enseñanza permanente y creativa. Mire lo que dice versículos 7 y 8 y 9. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Déjeme explicarle este versículo brevemente. Cuando dice que las atará como una señal,
Y como frontales a estas dos cosas, señales y frontales, se le llamaban filacterías en el Nuevo Testamento. ¿Qué son las filacterías? Eran una caja pequeña donde estaban escritos y guardados precisamente la Shema, los versículos 5 y 6 y algunos otros textos más que ellos añadían. La guardaban en esa cajita. Las señales se ponían en la mano izquierda, atada. Era una cajita pequeña, atada con unos lazos. Esa era la señal. Cuando habla de señal aquí, no está hablando de señales milagrosas. Está hablando de esa cajita. Los frontales, en la Biblia de las Américas se traduce como insignia. Era esta cajita puesta aquí, en la frente, amarrada con dos lazos. Eso eran frontales. Por eso dice que entrarán entre tus ojos, porque estaban en el centro. Cuando usted ve un judío ortodoxo, usted se va a dar cuenta que tienen esa cajita en la mano derecha o la tienen en la frente cuando están orando en el muro de las lamentaciones. Ahora, ¿qué significaba esto? Tanto los frontales como las señales, ambas conocidas como filacterías, como le dije, representan un recordatorio permanente para el pueblo de Israel sobre el pacto y la palabra de Dios para sus vidas, lo cual deberían llevar siempre consigo en el brazo izquierdo o en la frente. Además, se colocaban también en los postes de las casas y en las puertas también colocaban esas cajitas. ¿Qué es lo que está diciendo esto, amado hermano? Nos está diciendo que no es sentarnos a hacer un devocional una vez a la semana. Es que día tras día, permanentemente, constantemente, la palabra de Dios debe ir con nosotros. Y por eso dice, y tiene que repetírsela. Y las repetirás a tus hijos. La Biblia textual lo traduce, y la inculcarás. Y esa palabra en hebreo da la alusión de cuando tú estás afilando algo, haciendo como una cosa puntiaguda. Esa es la idea en ese texto. Es para que penetre, es para que se guarde. La repetición, la memorización, la meditación en la palabra de Dios debe de ser algo continuo para nosotros. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Enseñemos la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros vecinitos. Hoy Dios nos ha estado hablando sobre por qué la palabra de Dios debería ser importante para las familias cristianas. Y nos está haciendo un llamado de que nos volvamos a la palabra de Dios. De que retomemos la obediencia a la palabra de Dios como una práctica normal en nuestros hogares, porque ser cristiano en la iglesia es fácil. Pero en la casa, donde conocen mis mañas, donde saben cómo yo reacciono, donde yo pongo la cara de machete no afilado, en casa donde saben que yo actúo como yo soy realmente y no finjo como finjo en la iglesia muchas veces, allá en casa saben. Que no le pase como el niño cuyo papá era pastor y un día le dijo a su mamá, mami, vamos a quedarnos a vivir en la iglesia. ¿Y por qué, hijo? Porque yo quiero que ese papá que se porta en la iglesia sea el papá que se porta en mi casa. Y si papi se porta bien en la iglesia y es amable, pues yo quiero vivir en la iglesia. Porque en la casa, aparentemente, no se comportaba de la misma manera. Una forma de poner en práctica esto que hemos visto hoy es estableciendo devocionales familiares. ¿Con quién vives? ¿Con quién vivas? Saquen un día a la semana y tengan un devocional donde puedan orar juntos, donde puedan tener una lista de oraciones y peticiones juntos,
y puedan estudiar una porción de la palabra de Dios. Eso es una forma muy práctica. Retomemos, eso se le llama el altar familiar, famoso altar familiar, son devocionales familiares. También tú puedes, dentro de las conversaciones que tenga en tu casa o cuando salga con tu familia, trae temas bíblicos, trae enseñanzas de la palabra de Dios para meditar, para hablar, para que sus vidas sean edificadas y fortalecidas, para recordar constantemente lo que Dios nos ha enseñado. Otra cosa que puedes hacer es evaluarte y evaluar si lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo hago, lo hago impulsado por el temor al Señor o por alguna otra intención, tal vez no muy pura y santa. De la misma manera, ¿estoy yo amando a Dios? Lo que yo hago es una expresión de amor para Dios. Recuerda lo que dice Pablo: todo lo que hagan, sean de hecho o de palabra, háganlo para el Señor, como para el Señor. Por lo tanto, cuando me cepillo en la mañana y quiero que el mal olor de mi boca desaparezca, eso lo hago para el Señor. Cuando estoy almorzando, doy gracias al Señor. Debo darle gracias al Señor por la comida. Cuando estoy de camino al trabajo y que ya estoy trabajando o estudiando, Dios me dio la oportunidad de trabajar, de estudiar. ¿Le soy agradecido a Dios? Son acciones prácticas que podemos nosotros evaluar para saber si realmente lo que hacemos lo hacemos en el temor de Dios o amando a Dios. Nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos, ¿están aprendiendo la palabra de Dios porque se la enseñamos nosotros o porque se la está enseñando la iglesia, los videos en YouTube o alguna otra persona? Yo quiero que Ananel y Helen, que son mis hijos, lo que sepan de la Biblia lo sepan porque yo se la enseñé, y no porque yo soy pastor, sino porque yo soy padre. Antes de pastor yo soy padre. Y yo quiero que ellos sepan lo que yo sé de la palabra de Dios. Por tanto, eso requiere de tiempo, eso requiere de esfuerzo, paciencia. Y lo voy a repetir, paciencia, porque con los niños hay que tener mucha paciencia. Yudelka, tú que trabajas con niños. Bueno, tú trabajas con adolescentes, ¿verdad? Mucha paciencia. Te invito a que te pongas de pie, por favor. ¿Crees que podamos volvernos a la palabra de Dios? ¿Crees que podamos retomar en nuestros corazones y darle la importancia, la primacía a la Biblia? Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, tu pueblo, después de escuchar tu palabra, te decimos: sí, Señor, escuchamos, te estamos escuchando. Y te pedimos que nos ayudes a poner en prácticas esta verdad, Señor. Ayúdanos como iglesia, como familia, como individuos, a poner en práctica tu palabra, a ponerla por obra, a guardarla en el corazón, a obedecerla y a enseñarla a las siguientes generaciones. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo sea enviado sobre nosotros de tal manera que nos capacite para esta labor tan importante, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que cada hermano, que cada hermana que se encuentre en este lugar y aquellos que estarán viendo esta transmisión, yo quiero pedirte, Señor, encarecidamente, y me pongo de acuerdo con mis hermanos aquí, yo te ruego, Padre Santo, por favor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra en nuestra vida, a aplicarla.
Señor, ayúdanos a desempolvar la Biblia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Capacítanos para enseñar a otros, capacítanos para hablar a otros. Llénanos de pasión, de motivación, de intención para hablar tu palabra con otros y especialmente con nuestras familias. Sana nuestras vidas con tu palabra, Señor. Aquellos que no tienen un espacio devocional familiar, Señor, yo quiero pedirte que tú motives, muevas y permitas que las condiciones se den para que se establezca ese devocional familiar. Y que de ese devocional familiar puedan proceder, Padre Santo, transformaciones en el interior de cada uno de los integrantes, Padre Santo. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que aquellos que aún no son padres, Señor, puedan guardar esto en su corazón, como María guardaba las palabras del ángel antes de que Jesucristo naciera, cuando ella fue, Padre Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó concebida, quedó embarazada. Que de la misma manera, Señor, estos hermanos que aún no tienen hijos puedan ir preparándose y programándose para cuando sus hijos nazcan, ellos ya puedan enseñar, repetir e insistir en tu palabra para que ellos la aprendan. Señor, en el nombre de Jesús, levanta esta generación. Levanta esta generación como una generación que ame tu palabra, que viva tu palabra, que la establezca como fundamento en la familia, en el hogar cristiano, Señor. Y que como consecuencia de esto, Señor, esta iglesia evangélica misionera en Valle Verde crezca y se desarrolle como una iglesia que ama, que valora la importancia de la palabra de Dios. Padre, danos pasión por tu palabra. Aquellos hermanos que se les hace difícil leerla, Señor, yo quiero pedirte que tú llenes de motivación, llenes de intención y que le ayudes a esforzarse en la lectura cotidiana, continua, constante de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Esperamos que al salir de este lugar podamos ir a nuestros hogares, a nuestros destinos, pero con el corazón lleno de tu palabra y dispuesto a compartirla con otros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por tu obra en la cruz, hoy quiero agradarte, mi Jesús.